Vamos a confesar nuestra fe por medio del credo de los apóstoles. 1, 2. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra sexto de clase sobre hombre de Dios. ¿Quién? Hombre de Dios. Hombre del mundo, no. Hombre de Dios. Tema es un hombre de Dios que solo sigue la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es el carácter de hombre de Dios? ¿Cuál es significa de hombre de Dios? Este significa hombre de Dios siempre sigue solo la palabra de Dios. Este significa hombre de Dios siempre vivir como con la palabra. Con la palabra. ¿Sí? Leemos juntos 1 Reyes 13 y 8. Leemos 1, 2. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. No, aquí no comeré pan ni beberé agua. ¿Quién dice esta palabra? De hombre de Dios. Por eso esta palabra es decisión de hombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué hombre de Dios proclama por esta palabra? Vamos a buscar. Primero Reyes 13:1. Ahí dice un rey, se llama Jeroboam. Jeroboam es rey de, ¿dónde? Rey de Israel. Pasado domingo, después de época de Salomón, Israel dividiendo ¿cuántos países? 2 países, norte y sur. ¿Quién es rey de norte? Es Jeroboam. Y sur, ¿quién es? Rey de sur es Roboam. Por eso Israel se dividiendo 2 países. Por eso aquí dice Jeroboam, sobre de Jeroboam. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel. ¿Dónde está Betel? Betel está en norte Israel. Por eso Judá es sur. Hombre de Dios está y vive en sur. Pero él llega al Betel. Porque Betel está en norte. ¿Por qué llega a Betel? Porque palabra de Dios. Dios comanda a hombre de Dios: visita Betel y proclama la palabra. Por eso, hombre de Dios, sin embargo, viviendo en sur, pero sube al norte. Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar un sacrificio. ¿Qué hace Jeroboam en ese momento? Dar sacrificio a Dios, no, a paganos, ídolos. Por eso Dios quiere acusar a Jeroboam. Necesita regresar a Dios, no adorar continuamente ídolo. Necesita adorar a Dios. Quiere proclamar por medio del hombre de Dios. Por eso, hombre de Dios llega al Betel.
ahí tiene dos reyes. Norte, el Jeroboam, rey de norte de Israel. Su nombre es Jeroboam. Y sur, Roboam. Pasado domingo aprendimos cuántas tribus tiene en Judá. ¿Cuántas tribus? Dos. Judá y Benjamín. Y otro 10 tribus está en Israel. Sí, aquí tiene dos ciudades. Primero, en Israel, de parte de sur, tiene Bedel. Y norte parte es Dan. Bedel y Dan. Ahí tiene ídolos. Y abajo de Israel tiene Judá. Ahí tiene capital de Judá, ciudad Jerusalén. Jerusalén es capital de todos los israelitas. Pero cuando dividir dos países, la capital de Judá es Jerusalén. Y capital de Israel es Sequem. Diferente. Por eso, cuando Roboam se rey de Israel, él elegir como opinión de los jóvenes. Por eso Israel dividiendo dos países. Uno es Israel norte y Judá sur. Por eso, cuando Jeroboam ser rey de Israel de norte, él tiene preocupa. ¿Por qué? Antes, todo Israel visita Jerusalén. ¿Cuántas veces? Algunas veces en año en la fiesta. Cuando adorar y dar el sacrificio en un año mayor de 20 años. Necesita visitar Jerusalén. Tenemos que visitar. Pero ahorita dividiendo. Por eso Jeroboam piensa que cuando los Israel van a visitar a Jerusalén, ellos van a regresar a Judá y ellos van a servir Roboam, no mí. Por eso Jeroboam piensa que necesitamos hacer un templo en el norte. Por eso templo tiene Dan y Bedel, dos partes. Y Jeroboam hace ídolo también. 12 de 27. Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Este es preocupado de Jeroboam. Por eso 28, después de buscar consejo, el rey hizo ¿cuántas becerros? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén en año muchas veces, porque aquí tiene nuestro Dios. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Correcto o no? No. ¿Quién llama a Israel de Egipto? Dios. Pero Jeroboam hace 2 de becerros de oro, después proclama a Israel: este becerro es nuestro Dios. Judá tiene un Dios, pero tenemos ¿cuántos dioses? 2 dioses. Este significa 2 dioses es más fuerte que un Dios. ¿Correcto? No. ¿Cómo? De becerros de oro, ¿cómo puede escuchar? ¿Cómo puede respuesta nuestra oración? ¿Puede caminar solo? No. Pero
Jeroboam quiere proteger su autoridad de rey de Israel. Por eso hace ídolos. Por eso llama, este es Dios. Dios los sacaron de Egipto. Mentira. Sí, 29. Así que colocó uno de los becerros en Bedel y el otro en Dan. Por eso en la mapa de ahí tiene dos ciudades. Primero Bedel y otro Dan. Por eso muchos israelitas, ellos pueden subir para adorar Bedel y Dan, muy fácil. Pero alguna persona, si vive acerca de Dan, ellos van a visitar a Jerusalén muchos días, ellos necesitan viajar. Sí, por eso Jeroboam hace un templo de paganos, templo de ídolos. Después, aquí tiene dioses, por eso no necesita visitar a Jerusalén. Porque Jeroboam quiere proteger su autoridad de ley de Israel. Pues, Jeroboam construyó altares paganos y puso como sacerdotes a gente del pueblo, incluso a quienes no eran levitas. ¿Quién va a ser sacerdotes de pueblo de levitas? Tribus de levitas. De Moisés, época de Moisés. Pero en ese momento levitas no pueden buscar. Por eso Jeroboam, necesitamos dar el culto. Por eso necesita de sacerdotes. En ese momento elegir sacerdotes en pueblo común. También falsos. Cuando damos adorar a Dios, ahí tiene paso. Dios quiere, yo quiero recibir, adorar como así. Yo quiero recibir sacrificio como este. Dios elegir y Dios escribe todo. Por eso sacerdote necesita saber bien sobre de adorar, sacrificio. Pero Jeroboam no necesitó qué es sacrificio, qué horario, qué tipo, no importa. Solo dar, adorar, importa. Por eso los israelitas hace malo. Ellos tienen pecado enfrente de Dios mucho. Jeroboam hizo ídolos. Jeroboam eligió sacerdotes de pueblo común. Tercero, decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. Y día de fiesta también Jeroboam elegir. También Dios quiere hacer la fiesta de Israel. Por eso 4 o 5 veces los israelitas necesitan visitar a Jerusalén. Este es tipo de adoración que Dios nos da. Pero Jeroboam elegir otro día como semejante a Judá. Sí, ejemplo, la fiesta de Judá, día del 14 de agosto, pero Israel 15 de agosto, más cerca. Por eso ellos no pueden visitar a Jerusalén. Ellos necesitan visitar Dan o Bedel. Este es pecado de Jeroboam. Y los israelitas también siguen el comando de Jeroboam. Por eso ellos también
tiene pecados enfrente de Dios. Cuando damos adorar y culto, necesitamos seguir la palabra. Este horario, este lugar, esta canción, esta palabra, esta ofrenda, este es todo, necesitamos preparar. Sigue la palabra. Por eso nosotros confesamos el credo de los apóstoles también. Alguna iglesia no usa el credo de los apóstoles, pero nosotros siempre queremos proclamar, confesar nuestra fe por medio del credo de los apóstoles. Porque credo de los apóstoles no está en la Biblia, pero este es tradición de la iglesia. Por eso nosotros aceptamos la opinión y confesión de la iglesia, como podemos confesar el credo de los apóstoles. Primero era de cristiano, en ese momento muchos paganos. Por eso iglesia, ellos decidir, necesitamos hacer condición, cuál es la fe verdad. Por eso este es fruto de la iglesia. Por eso ahorita nosotros confesar nuestra fe por medio del credo de los apóstoles. Sí, por eso cuando damos el culto, este lugar, este horario, este tipo, este paso, todo Dios elegir y Dios nos da. Por eso cuando damos el culto, ahí tiene paso. ¿Sí? Sí, por eso, importante, muy importante. ¿Por qué? Adoración, ¿quién recibe? ¿Quién? Dios recibe nuestra adoración, alabar. Por eso necesitamos seguir y comanda de Dios. Después Dios puede recibir todo. Sí. Después, por eso, el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor gritó. Porque en ese momento Jeroboam adorar no Dios, adorar paganos, adorar ídolos. Por eso, hombre de Dios proclama a altar. Altar, altar. Así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman sacrificios. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Este es de palabra de Dios al persona servir ídolos. La familia va a nacer. Su nombre es Josías. Josías es rey de Judá. 16 rey de Judá. Él rey de Judá 8 años. 8 años. Muy chiquito. Pero él aprender historia de David, historia de Salomón. Por eso, yo soy rey de Judá. Por eso, ¿cómo puedo gobernar Judá? Que Dios nos acepta. Aprender. Por eso, él ataca a los sacerdotes de ídolos, sacerdotes de paganos, y quebranta todo de altar de ídolo también, sur o norte, todo. Por eso ahorita Jeroboam, después de Josías, durante 300 años, después de 300 años, por eso 300 años no tiene rey. Acusa, porque tú servir pagano, servir ídolo, porque tú construir altar para ídolo, no hay persona.
300 años. Pero Josías proclama y acusa a los sacerdotes, a las personas quien servir ídolos. Este es plan de Dios para los israelitas. Dios siempre quiere recibir adoración del hombre de Dios. Siempre. ¿Sí? Dios no quiere nuestro dinero. Dios no quiere nuestra ofrenda. Este es el segundo paso. Primero, nosotros damos nuestro tiempo, ¿sí? Horario, nuestro corazón, nuestro alma y nuestro cuerpo en la iglesia. Este es primero. Después, podemos dar ofrenda. ¿Sí? Ofrenda, ¿cuál es ofrenda? Dinero, nuestro horario, nuestro talento y trabajar, orar, alabar, todo. Dios quiere recibir todo de nosotros. Pero en ese momento Jeroboam, Israel, servir Dios, no, ídolos, otros dioses, becerros. 3. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Dios va a mostrar un señal, un milagro a ellos, para ellos. Esta es la señal que el Señor da, que el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Este es milagro. Después, como Biblia dice, al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: Jeroboam enoja mucho. Por eso él quiere matar hombre de Dios. Después él hace su brazo a hombre de Dios. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. Jeroboam quiere matar, ¿quién? Hombre de Dios. Pero su mano no puede mover porque se le paralizó. Dios protege hombre de Dios. ¿Por qué? Hombre de Dios sigue la palabra. Por ende, llega a Betel de Judá y proclama para altar. Por eso Dios protege el hombre de Dios. Por eso, ¿cuál es nuestro poder? Nuestra autoridad es Dios. Dios siempre nos protege por su mano todopoderosa. Cuando nuestro enemigo van a atacar a nosotros, en ese momento Dios nos protege. Sí, por eso Jeroboam quiere matar hombre de Dios, pero su mano se le paralizó. Después, en ese momento, el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron. Este es proclama de hombre de Dios. Este es el milagro. Por eso el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor había dado el hombre de Dios. Por eso en ese momento, mano de Jeroboam es como así, no puede mover. Y el altar se derrumba. Todo. Por eso, en ese momento Jeroboam puede ver milagro de Dios. Pues, 6. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios. Ora a Dios por mí, por favor. Cambia su actitud. Ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor. Ora a Dios y al rey se le curó el brazo
quedándole como antes. Si cuando hombre de Dios ora a Dios para Jeroboam, su mano se sanando. Este es milagro. Si usted tiene problema y preocupa y difícil situación, en ese momento, ¿quién necesita buscar? Solo Dios, solo Dios. Dios, mi mano no puedo mover, me ayuda, me sana por favor. Después Dios respuesta y mostrar su milagro a su pueblo. Sí. 7. Luego él le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Usted quiere recibir regalo, ¿sí? Muy bien, regalo muy bien. Yo quiero recibir regalo. Pero en ese momento Jeroboam sanando su mano, por eso él quiere servir al hombre de Dios en su casa. Y él quiere dar regalo. Él quiere dar como dinero, como así. Muy buen tiempo a el hombre de Dios. Pero ahorita este es compensar de hombre de Dios. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan, ni beberé agua. ¿Por qué? Porque así me lo ordenó el Señor. Porque Dios me comanda: no sigue, no visita a otro lugar, solo visita al altar de Jerusalén, a Israel. Después comanda, proclama la palabra de Dios. Después regresa a Judá. Este es el plan de Dios para hombre de Dios. Por eso, hombre de Dios no quiere visitar la casa de Jeroboam. No incluye comanda de Dios que visita a la casa de Jeroboam. Por eso, el hombre de Dios siempre escribir el comando de Dios en su corazón, en su cabeza. Después, siempre seguir. Siempre seguir. Por eso, me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Este es comanda de Dios. Por eso el hombre de Dios quiere seguir la palabra de Dios. Por eso hombre de Dios no quiere visitar. Sin embargo, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, este significa cuál es más importante al hombre de Dios: la mitad de posesión de Jeroboam o la palabra de Dios. ¿Cuál es más importante? Palabra de Dios. Si por eso usted necesita decidir: voy a seguir la palabra de Dios. Si después, de modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Cuando camino también, cuando caminar o regresar a su casa, hombre de Dios sigue la palabra de Dios. Dios siempre comanda no regresar igual camino, regresar otro diferente camino. Por eso, hombre de Dios también sigue la palabra. Este es bendición. Este es bendición. Vivimos por la palabra. Este es bendición. Sí, habla por la palabra. Este es bendición. Cuando come, bebe, también
necesitamos recuerda la palabra. ¿Qué comida? Dios me quiere. Cuando comida Dios quiere o no, siempre necesitamos pensamos a Dios. Estudiar y trabajar y todo. En ese lugar necesitamos recuerda la palabra de Dios para ustedes. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. A través del sermón de hoy aprendimos que el pueblo de Dios es inquebrantable en todo y solo sigue la palabra de Dios. El hombre de Dios proclamó la palabra de Dios en el altar donde Jeroboam estaba adorando ídolos. Incluso ante las amenazas de Jeroboam, el hombre de Dios no flaqueó. Ni siquiera la oferta de riquezas de Jeroboam lo convenció. El hombre de Dios obedeció la palabra de Dios. Dios, por favor, concédenos una fe inquebrantable hoy. Dios, por favor, concédenos una valentía inquebrantable hoy. Por favor, no nos dejes seguir al mundo, sino solo seguir la palabra de Dios. Por favor, no nos dejes perseguir el conocimiento mundano ni el dinero, sino solo seguir los valores de la Biblia. Hay un examen de taekwondo el próximo martes. Por favor, que este sea un momento para compartir el Evangelio. También hay miembros estudiando para el bautismo. Por favor, ayúdenlos a completar el curso en éxito, a confesar su fe en Jesús y a convertirse en ciudadanos del cielo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos a ustedes, siempre y para siempre. Amén.